Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco nueva vez con ustedes. Y hoy se agradece mucho más la presencia de ustedes frente a la pantalla a las 11 de la noche. Un viernes, como dicen, un viernes social. Un abrazo. Vamos a hablar de un tema sumamente importante. La criminalidad crece en Haití y crece aquí. Y se mezcla en la frontera. El horripilante cuádruple asesinato cometido en Dajabón es realmente estremecedor y merece un repudio y un castigo ejemplar, sin contemplaciones. El hecho fue cometido por una banda con características de red criminal, integrada por delincuentes haitianos y delincuentes dominicanos. Es una banda en consecuencia mixta, que opera sobre todo de este lado de la frontera. Pero publicitariamente el gobierno y sus socios en la política antihaitiana la asemeja a una de las tantas bandas que operan sobre todo en Puerto Príncipe y en las principales ciudades de Haití. Es absolutamente cierto que en Haití operan más bandas criminales que aquí, las cuales dominan mucho más territorio y cometen mucho más fechorías. Prácticamente los niveles de inseguridad son muy altos. Ahora bien, la mayoría de las bandas urbanas de Haití, y eso se silencia en los grandes medios, han sido creadas y armadas por la Agencia Central de Inteligencia, el Mossad israelí, y entrenadas y asesoradas por paramilitares y por exoficiales colombianos duchos en crímenes. Bueno, el Mossad ahora está en la picota ya, con su participación en Colombia. El grueso de las armas es el fruto de un enorme contrabando tolerado por las autoridades de los Estados Unidos. Entran directamente a Haití una buena parte y otra a través del territorio dominicano. Por aquí, eso hay que recordarlo, han pasado no pocos paramilitares y militares colombianos con la protección de la llamada seguridad dominicana. Bueno, nosotros denunciamos en su debido tiempo que el general Montoya, un criminal que fue embajador aquí, creó grupos de entrenamiento que lo pasaba por la frontera hacia Haití y ahí se comenzaron a formar los primeros paramilitares haitianos. La frontera dominico-haitiana es además un multinegocio a cargo de generales, políticos corruptos, empresarios inescrupulosos y corruptores, y eso a pesar, o no sin el pesar, de la presencia de unidades del Comando Sur y de la inteligencia israelí que intervienen en la zona fronteriza, más ahora con la construcción del muro. De manera que, vista gorda, ¿no? Igual pasa aún en otras dimensiones del otro lado de la frontera de Haití, menos habitada. En un sistema como el nuestro, un sistema capitalista, gangsterizado, donde abundan estados delincuentes e incluso narcoestados, hay espacio para muchas complicidades entre la delincuencia común, gobiernos, fuerzas militares y policiales y empresariales.
algo está aconteciendo de ese tipo en esta isla caribeña. Las bandas, las pandillas, el crimen organizado es factor de inseguridad en los dos territorios, con características particulares en cada país y diferentes tipos de bandas armadas. En el territorio haitiano, las bandas creadas y armadas por Estados Unidos con el propósito de desmovilizar a un pueblo que recurrentemente, el pueblo haitiano, se ha movilizado contra los gobiernos impuestos por el imperio y su fuerza de intervención. Esas bandas se financian y acumulan recursos por la vía de los secuestros, los atracos y la narcocorrupción. Esas bandas, que se sepa, no hay señales, no operan en territorio dominicano. Las que operan aquí son las bandas mixtas, dominico-haitianas, y lo hacen generalmente cerca de la frontera, como aconteció recientemente con el genocidio de Dajabón. O casi genocidio, porque dicen que después de 5 muertos es un genocidio. Las bandas dominicanas son componentes del macro y del microtráfico de droga, bajo la sombrilla de los cárteles de la droga, protegidos y asociados a entidades del Estado, especialmente la policía, la DNCD, en su momento el DNI, y operan muchas veces los capos desde los barrios empobrecidos o desde el exterior del país. La pobreza, y más aún la pobreza extrema, son caldo de cultivo de la delincuencia en los dos países, en Haití y en República Dominicana. Y eso no es culpa de nuestros pueblos, sino de sus opresores, de los que lo dominan. Hay un interés marcado de la clase dominante de ambos países en confundir las cosas y en engañar, para sembrar cada vez más odio entre los dos pueblos, de lado y lado. A eso contribuye mucho todas las tensiones que provoca el hecho de que Abinader sea un empecinado vocero de la invasión militar que se está preparando contra Haití y que insista con mucho alarde en amenazar las bandas haitianas. En su absurda hostilidad frente al vecino país, optó esta vez por cerrar la frontera sin necesidad, solo para reiterar su militancia en un pseudo nacionalismo. Una medida que perjudica sobre todo a la República Dominicana, porque es el segundo mercado del país y además es plaza la economía dominicana depende de la mano de obra haitiana. Aquí, en este país, el pensamiento racista tiene una enorme gravitación y tiene la sombrilla antihaitiana. Y siempre se recurre a destacar, sobre todo, el componente haitiano de los actos delictivos. Ahí juegan un papel perverso los medios de comunicación, muchos medios. Los crímenes cometidos por haitianos son presentados como unas agresiones a la patria y son usados para incitar a represalias indiscriminadas contra los inmigrantes haitianos, hasta quema de barrios. Los abusos y agresiones se hacen en defensa de la patria contra supuestos invasores, porque califican de invasión la migración. Sobre todo la haitiana, ¿no? Porque la nuestra, no. Y nosotros entonces seríamos invasores de muchos países. Esta manipulación es perversa, porque tiende a alimentar la enemistad y a fomentar la confrontación entre haitianos y dominicanos comunes. Los crímenes son crímenes
cualquiera que sean sus autores, no son más buenos o más malos por el color de la piel o la nacionalidad de quienes lo cometen. Tampoco son responsabilidad colectiva de un pueblo determinado. Proceder de esa manera, tratar las cosas de esa manera, envenena las relaciones bilaterales entre los dos pueblos, entre los dos países, y tienden a fomentar trágicos enfrentamientos masivos. Pero oigan, lo peor de todo es que allá y aquí las clases dominantes y gobernantes en ambos países se la ingenian con la ayuda de todos los creadores de opinión que les sirven para encubrir de esa manera sus propias responsabilidades delictivas y atribuírselas a otros. Y también las responsabilidades de Estados Unidos y de otras potencias imperialistas en las ejecuciones de múltiples crímenes y en las causas del auge de la delincuencia en esta isla. Es muy tonto hacer causa común con ese perverso proceder. Pausamos. Cuidado, cuidado.